Ok, en esta cátedra vamos a hablar sobre la comunicación humana y vamos a ver que hay diferencias y más complejidad, claro, como ya sabemos, en la comunicación humana que en la comunicación animal y vamos a poder comparar alguno de estos rasgos. Y en esta cátedra vamos a repasar primero los rasgos únicos del lenguaje de los humanos. Primero, la metalingüística. La metalingüística es cuando uno piensa o habla de la lengua, usando lengua, ¿no? Por eso usamos el prefijo meta. Entonces, por ejemplo, cuando me pregunto qué preposición se usa después de ayudar, estoy usando lenguaje para hablar sobre lenguaje. O la palabra vestido es femenina o masculina. No estoy hablando del lenguaje. Y les voy a poner un ejemplo de un video que encontré en español sobre, no es sobre la metalingüística, pero usa la metalingüística. Tan bruto, ¿cómo se te ocurre buscar el empleo menos apropiado del mundo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque para vender libros, por lo menos debes saber leer de corrido. ¿Qué estás insinuando? Ay, mira, no te hagas. ¿Cómo se llama este? Este se llama libro. Mira, no te hagas chistoso. Lo que quiero que me digas es el título. A ver. Ah, pues está fácil. Es la güera del pelo. Espérate. La güera del pelo pone eso. La guerra del Peloponeso. No, momento. ¿Cuál guerra? Si aquí tienen medio una U. Pues aquí la U no se pronuncia. Entonces, ¿para qué la ponen? ¿Por qué es así? Mira, si la U fuera a pronunciarse, debería tener dos puntitos aquí arriba. Y esos dos puntitos se llaman varices. Por eso te admiro bastante, Botija, por lo mucho que sabes. Oh. A ver, ¿cómo se llama este? No, pues ese sí está fácil. Palo vi. ¿Cómo? Palo vi. Pues ahí dice. En primer lugar, no es palo, es Paulo. No, pero la U no se pronuncia. Aquí sí se pronuncia. ¿Por qué? Pues porque sí, nada más. Y en segundo lugar, aquí no dice vi, dice sexto. Perdóname, Botija, pero yo también creo que ahí dice vi. Perdóname, Chimo Trufia, pero aquí estas letras que parecen letras no son letras, son números. Por lo tanto, aquí dice sexto. A ver, ¿cómo se llama este que está aquí? Ay, pido, ya me lo aprendí. A ver, aquí dice las cosas que yo sexto. Ok, entonces usaban, ¿no? La lengua para hablar sobre la lengua, ¿verdad? Esta es la metalingüística. Otro rasgo del lenguaje humano es el uso lúdico del lenguaje, o sea, es el uso de chistes, es jugar con palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que son 50 químicos y 50 físicos científicos, ¿no? Y aquí, ¿qué onda? Micro. Y aquí, ¿qué estás haciendo? ¿No? Jugando con la palabra taza, ellos son tazas, con estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es el uso lúdico. La función informativa del lenguaje es cuando, claro, le informamos a alguien sobre algo. Por ejemplo, me comprometí, les voy a contar todo. Es información que estás transmitiendo. Y la función emotiva es cuando expresamos emociones, tal como lo hace Grumpy Cat muy bien. No estoy enojado, solo estoy molesto. La función apelativa o conativa del lenguaje es cuando usamos la lengua para hacer influencia en una situación o en una persona. Por ejemplo, si digo siéntense y pongan atención, estoy influyendo en alguien más.
Y la función fática se usa para establecer conexiones entre personas. Si me presento a alguien, quiero decir hola y luego mucho gusto, porque eso no tiene una función más que establecer una conexión, pero entre humanos esa conexión es bien importante. Entonces usamos la lengua para una función fática, para establecer conexiones. Okay, ahora vamos a describir el sistema de comunicación humana. Ya hablamos de algunos rasgos de la lengua humana y ahora vamos a describir cómo es el sistema. Podemos conceptualizar el sistema como las reglas de comunicación que comparten los miembros de un grupo. Y estos aquí son los rasgos que comparten el sistema lingüístico de humanos. Y porque compartimos ese sistema, nos podemos entender. Si no compartiéramos estos rasgos, este sistema, no nos entenderíamos, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que describe el sistema lingüístico humano es la sistematicidad. Y esto refiere al hecho de que el lenguaje humano tiene un conjunto de regularidades que se manifiestan constantemente, se compone de patrones reiterados. El trabajo de un lingüista es descubrir estos patrones. Y hablaremos más adelante sobre las varias maneras en que el sistema de comunicación humana sea conceptualizado, pero esta sistematicidad, el conjunto de reglas es algo importante al lenguaje humano. No es que cada uno usa sus propias palabras, tenemos un sistema. Otro elemento es la abstracción. Usamos el lenguaje para hablar no solo de cosas concretas, cosas que podemos tocar, sino también de cosas abstractas, como el amor, la dignidad o el horror, ¿no? El amor no es este corazón. El amor es un concepto abstracto que no podemos tocar ni podemos ver, pero podemos hablar de ese concepto. Igual con la dignidad o el horror. Su cara no es horror, pero su cara refleja horror y podemos hablar de esa sensación, ¿no? Esa es la abstracción y es algo único um, a los humanos. También somos creativos, podemos crear lenguaje original y combinaciones originales, tal como hacemos cuando escribimos un poema. Este es un poema que me encanta, esta es solo la primera estrofa, pero es por Pablo Neruda, se llama Me gustas cuando callas. Dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Y continúa, pero estas frases son únicas. Es que Pablo Neruda tomó varias palabras que ya sabía y creó esas frases que no se habían dicho antes. También no somos limitados a hablar sobre cosas que son inmediatamente enfrente de nosotros. Podemos hablar también sobre cosas que están lejos de nosotros en espacio o en tiempo. Por ejemplo, si digo quiero ir a la playa, pues la playa no está enfrente de mí, la playa existe en mi mente, existe también en la realidad, suponemos, pero estoy hablando sobre algo que no se puede ver ahora. También si hablo de ayer yo fui al parque con mi perro, pero ayer ya no existe. Ayer es un concepto, ¿no? De hecho, nunca existe ayer si queremos ser filósofos, pero ayer es un concepto del día antes de hoy. Y, y como humanos podemos hablar de eso, podemos usar el desplazamiento. La prevaricación básicamente significa que podemos mentir también, no necesariamente, no necesitamos hablar sobre cosas que son verdades.
podemos mentir y sabemos, es parte del sistema que sabemos que esa es una posibilidad. Otro elemento importante que nos guía es la contextualidad. Es decir, no tenemos que repetir cada palabra para entendernos. Si mando, por ejemplo, este meme a mi hermana, eso implica que ya estuvimos hablando de algo que, em, que puedo reemplazar con lo, ¿no? Que lo hace referencia a algo que ya estamos hablando. Tal vez puede ser un anillo, puede ser un libro, puede ser un teléfono, lo que sea, ¿verdad? Pero ese lo no tengo que usar la palabra cada vez, puedo usar lo porque sabemos el contexto de la conversación. Podemos usar la contextualidad para entender la conversación y para entendernos la una a la otra. También podemos crear una cadena de palabras sin fin por medio de la recursividad, o sea, podemos añadir elementos usando recursos como las conjunciones. Por ejemplo, primero me levanté y luego quería comer el desayuno, pero no sabía qué comer, así que le pregunté a mi mamá, pero estaba ocupada y no queríamos hacerla, etcétera, etcétera. Y eso puede seguir sin fin. De hecho, sé que hay por lo menos un libro, no me acuerdo del título ahora, que es una sola frase, una sola oración que usa, no sé, 1000 conjunciones. También podemos usar o podemos dividir los signos lingüísticos en dos niveles según sus constituyentes. ¿No? Puedo hablar sobre, por ejemplo, la palabra desigualdad en secciones, en segmentos que forman esa palabra y hablar del significado de cada uno, o puedo incluso hablar sobre los segmentos fonéticos de esta palabra. Entonces, puedo hablar de esos dos niveles. También podemos hablar de las unidades discretas, o sea, los elementos más pequeños de un lenguaje que se puedan reconocer. Una palabra como o es un sonido, pero también es una palabra, tiene significado y podemos hablar de esas distinciones, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos lingüísticos claves y para empezar voy a tocar un video que describe los signos y significantes y significados. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar del signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad de la lengua, así como los números son a las matemáticas, es decir, son la parte fundamental. Este signo es la asociación de una idea o concepto con una forma, ya sea sonora o escrita. Podemos compararla con una moneda que tiene dos caras. Una la vamos a llamar significante o expresión y la otra significado o contenido. El significante es la palabra hablada o escrita, es decir, es la cadena de sonidos o grafías que van a representar una idea. Y el significado es el concepto o idea que viene a nuestra mente al escuchar una palabra. Por ejemplo, la palabra árbol. Si yo la escucho o la leo, estoy frente al significante, pero la idea a la que me remite en mi cerebro o en mi mente va a ser el significado. Okay. Y otro concepto lingüístico clave es las características universales, o sea, las características que comparten todas las lenguas del mundo. Por ejemplo, todas las lenguas poseen sustantivos. No todos los sustantivos, todas las lenguas tienen los mismos sustantivos, pero todas tienen sustantivos. Pero hay otros rasgos que poseen muchas lenguas, pero no todas, y estas son las tendencias topológicas universales, o sea, son propiedades que no son comunes, que son comunes a muchas lenguas, pero no a todas. Por ejemplo, la estructura silábica más común de las lenguas mundiales es consonante más vocal, pero hay excepciones en algunas lenguas, ¿no? Otro concepto lingüístico clave es la regla.
¿no? Y tenemos reglas prescritas